Dinámicas del clima andino colombiano por Gonzalo Duque Escobar, Manizales Mayo 9 de 2015, actualizado 2020. Documento de la Red de Astronomía de Colombia y de la Universidad Nacional de Colombia. La imagen, la clasificación climática de Köppen en Colombia, donde se advierte la similitud entre el clima seco que hay en la Orinoquía y en el Caribe y entre el clima húmedo que hay en la Amazonía y la región pacífica de Colombia. Resumen. En la zona tropical ubicada entre las latitudes 30 grados norte y 30 grados sur, las corrientes de viento alisios, sometidos a la fuerza de Coriolis, se van calentando e incorporan humedad mientras transitan por la superficie al ir desde las zonas de alta presión subtropical hacia las de baja presión en la región ecuatorial. Al converger dichas corrientes cerca del Ecuador, el aire cálido asciende y se enfría por expansión, dándose el desarrollo de nubes de gran desarrollo vertical al favorecerse la condensación de la humedad incorporada en dicho recorrido. Esta zona nubosa de inestabilidad atmosférica que deriva a lo largo del año, que se altera con la oscilación sur de las temperaturas del Pacífico como factor del niño y la niña, en la que se presentan frecuentes e intensas lluvias y en la que convergen los vientos alisios del nordeste y sureste, es la zona de confluencia intertropical, ZC y T. Este movimiento del aire formando celdas de circulación atmosférica que explica el por qué los desiertos de la Tierra se localizan en los 30 grados norte y 30 grados sur y el carácter lluvioso del Ecuador, también enseña el por qué los polos norte y sur son desiertos y la concentración del cinturón de bosques húmedos en las latitudes de 60 grados norte y sur. Imagen: vientos planetarios y circulación atmosférica, vientos alisios, vientos del oeste y vientos polares. La zona de confluencia intertropical. Para la región andina colombiana, cada Navidad con el solsticio de verano concluye el segundo periodo de lluvia de cada año. Nuestro clima bimodal está regido por las posiciones relativas de la zona de confluencia intertropical ZC y T. Ese ecuador meteorológico que en cada solsticio, el de junio 21 y el de diciembre 22, pasa a ubicarse al sur de nuestro ecuador geográfico para regresar de nuevo durante los dos equinoccios en marzo 21 y en septiembre 22 al costado norte del Ecuador para traernos las lluvias. Ver imagen. Lo anterior no aplica en nuestras costas ni en el oriente colombiano, donde el clima es monomodal, resultando seco en la Orinoquía y parte del Caribe, donde al año solo llueve 3 meses, o en la Amazonía y parte del Pacífico, donde al año son 2 inviernos, uno más húmedo que el otro. Ver mapa de climas en la portada. Gracias a la inclinación del eje terrestre estimada en 23 grados 27 minutos respecto a su plano orbital, o si se quiere a la eclíptica, además de las 4 estaciones de naturaleza cíclica e invertida entre un hemisferio y otro, se da este movimiento oscilatorio de la zona de confluencia intertropical. Imagen: zonas de convergencia intertropical, donde convergen los alisios del nordeste y del sureste, para luego ascender y regresar a los 60 grados de latitud en cada hemisferio. El ENSO. Pero las anomalías de temperatura del Océano Pacífico que se constituyen en freno para el desplazamiento natural y regular de la zona de confluencia intertropical generan desórdenes en el clima. El niño y la niña, un fenómeno del Pacífico Sur conocido como el ENSO, reto para la ciencia y la historia.
Sus causas reales van más allá de los factores naturales asociados a sus ciclos de 2 y de 7 años y a su duración media del orden de los 12 a 18 meses, porque también la mano del hombre ha podido penetrar exacerbando el desorden que muestra el funcionamiento de la máquina atmosférica del planeta. El ENSO como patrón climático con dos fases, una seca y la otra húmeda, que trae grandes consecuencias climáticas en gran parte del mundo, asociado a la oscilación de los parámetros meteorológicos del Pacífico ecuatorial cada cierto número de años, es al tiempo una oscilación de la temperatura oceánica y atmosférica con un acoplamiento entre ambos fenómenos. Imaginen las latitudes de 0 a 30 grados en los hemisferios norte y sur. La rotación de la Tierra hace que los vientos alisios se desplacen hacia el oeste. El niño y la niña. Esta oscilación cíclica pero no periódica denominada ENSO, que se inicia en Australia e Indonesia y se extiende hasta América del Sur, tanto en el caso de el niño y de la niña, se explica por la fuerza del gradiente de presión que resulta entre un sistema de alta presión sobre el Océano Pacífico Oriental y un sistema de baja presión sobre Melanesia. Aún están en nuestra memoria las 30.000 víctimas del desastre de diciembre de 1999 en el estado de Vargas, Venezuela, fenómeno que pudo tener correlación con el niño y la niña, aunque la intensidad del evento océano atmosférico no haya sido una de las más destacadas. El patrón ENOS, por ser una oscilación entre la presión atmosférica entre el Pacífico Oriental y el Occidental, que se manifiesta principalmente en variaciones importantes de la temperatura en diferentes regiones, el niño y la niña. Esta oscilación cíclica pero no periódica, denominada ENSO, que se inicia en Australia e Indonesia y se extiende hasta América del Sur, tanto en el caso de el niño y de la niña, se explica por la fuerza del gradiente de presión que resulta entre un sistema de alta presión sobre el Océano Pacífico Oriental y un sistema de baja presión sobre Melanesia. Aún están en nuestra memoria las 30.000 víctimas del desastre de diciembre de 1999 en el estado de Vargas, Venezuela, fenómeno que pudo tener correlación con el niño y la niña, aunque la intensidad del evento oceanoatmosférico no haya sido una de las más destacadas. El patrón ENOS, por ser una oscilación entre la presión atmosférica entre el Pacífico Oriental y el Occidental, que se manifiesta principalmente en variaciones importantes de la temperatura en diferentes regiones llamadas niño, puede producir diferentes fenómenos así. 1. Eventos globales o ENOS tradicional o canónico, el que afecta la temperatura del Pacífico ecuatorial central, pero en especial el oriental, por lo que también se le llama ENOS del Pacífico Oriental. 2. Eventos Moduki, que no alcanzan a las regiones costeras y que también se llaman ENOS del Pacífico Central o ENOS de la línea de fecha. Y 3. Eventos costeros, si corresponden al Pacífico Oriental costero, por lo que se manifiesta en el mar de Perú y Ecuador y no estaría directamente relacionados con la oscilación del sur. Imagen. La termoclina del Pacífico, que es la capa donde la temperatura cambia rápidamente con la profundidad del mar, al condicionar la temperatura de la atmósfera y con ello el flujo del aire desplazándose desde las zonas de alta presión a las de baja presión, genera el niño o la niña. Fuente IDEA. Temperatura del mar y clima. En los periodos del Niño, las temporadas de invierno y verano del año son más secas para la zona andina colombiana y más frecuentes e intensos los huracanes del Caribe. Durante la Niña ocurre lo contrario, temporadas más húmedas a lo largo del año con menos tormentas tropicales. Cuando la diferencia de temperatura del mar con las condiciones promedio superan medio grado Celsius, se da el fenómeno de El Niño. Cuando dicha diferencia es inferior a medio grado Celsius, se da la fase fría de la Niña. Entre más medio grado y menos medio grado Celsius son condiciones normales del ENSO.
Según observaciones hechas desde 1925, donde sobresalen los efectos de las temporadas 1940-41, 1972-73, 1982-83, 1986-87, 1990-94, 1997-98 y 2015-16, los impactos del ENSO son de enorme importancia para la actividad humana: sequías, inundaciones, deslizamientos y flujos de lodo, epidemias e incendios forestales, trastornos en la agricultura, en la pesca, en el transporte, en la salud, etc. Para una medición estandarizada y más precisa, se ha dividido al Pacífico ecuatorial en las siguientes regiones. Niño 1, regiones oceánicas. De su medición se deduce la presencia del niño o la niña propiamente dichos, o más específicamente de el niño o la niña globales. Y 2, regiones costeras situadas en aguas próximas a la costa sudamericana, justo al sur de la línea ecuatorial. De su medición se deduce la presencia del niño costero o de la niña costera. Imagen: índice ONI según las anomalías de temperatura superficial del mar de 1950 a 2015 observadas en el Pacífico ecuatorial central. Según el IRI, se puede advertir el comportamiento cíclico y errático del ENSO. Hacia arriba el niño en rojo, hacia abajo la niña en azul. Calentamiento global en Colombia. Según el IDAAM 2015, el aumento de la temperatura media en Colombia entre 1971 y 2000 sería de 0.13 grados Celsius por década. El modelo del IDAAM prevé escenarios de cambio climático respecto a dicho periodo de referencia así: en la temperatura promedio, 1,4 grados Celsius para el 2011-2040, en 2,4 grados Celsius para el 2041-2070 y en 3,2 grados Celsius para el 2071-2100. Y en precipitación, mientras los volúmenes decrecerían entre un 15 y 36% en zonas de las regiones Caribe y Amazónica, aumentarán más del 20% en la región andina y parte de la región pacífica. Igualmente, la humedad relativa, que disminuiría específicamente en La Guajira, Cesar, Tolima y Huila, aumentaría en áreas cafetaleras dado el incremento en humedad y temperatura. Teniendo en cuenta que con el cambio altitudinal para las zonas de vida de 170 metros por cada grado centígrado y que el país no ha resuelto los problemas de pérdida de conectividad biológica, al tiempo que la deforestación, la degradación de ecosistemas, la minería, caso Santurbán y Tolda Fría, y la expansión urbana en perímetros urbanos, caso Reserva Forestal Protectora Río Blanco y Van der Hamen, como graves amenazas presionando áreas estratégicas de interés ambiental aún persisten, requerimos estrategias de adaptación al cambio climático que prevengan dichos conflictos en el territorio. Imagen: Colombia. Escenario de cambio climático del 2040, 2070 y 2100. Cambios en temperatura arriba y en precipitación abajo. En temperatura se observa que, salvo la región andina, que va a estar más atenuado el fenómeno, todo el oriente colombiano, las dos costas y el Valle del Cauca y Magdalena van a ser los escenarios a tener en consideración. En los mapas de abajo, las precipitaciones. Mientras en temperatura siempre hay incrementos, aquí tenemos una polaridad. Disminuciones importantes que le vamos a sentir no solamente en la zona amazónica, sino en el Caribe, sobre todo en la península de La Guajira. Y los incrementos que se van a centrar en las zonas cordilleranas, en los piedemontes o partes más altas de estas regiones. Enfrentando el cambio climático. Colombia debe insistir en una gobernanza forestal soportada en la legalidad y en políticas públicas orientadas a la sostenibilidad.
Los ecosistemas boscosos propios de nuestros Andes tropicales, pese a su valor para la biodiversidad y como reguladores del ciclo hídrico y fuentes de estabilidad climática, podrían desaparecer en Colombia, país donde se talan entre 150.000 y 200.000 hectáreas por año. Además, el cambio climático, la minería y el comercio ilegal de madera, sumados al modelo conflictivo de ocupación del suelo asociado a la ganadería y en especial al urbanismo, como factores que atentan contra la frágil estructura ecológica y vulnerables ecosistemas, no solo son la gran amenaza, sino que también siguen siendo factores determinantes que diezman nuestros bosques y selvas. Si de 12 millones de hectáreas de guadua que teníamos en el siglo XIX solo restan 50.000, igualmente en el caso de los bosques nublados solo queda la cuarta parte de 9,7 millones de hectáreas y de nuestros bosques secos el 8% de una extensión que superaba 9 millones de hectáreas. Lo anterior explica la razón por la cual debemos preocuparnos por una adaptación al cambio climático que, además de recuperar la conectividad biológica, priorice la preservación de nuestros bosques, o de lo contrario, además de un ecocidio sin precedentes, estaremos poniendo en alto riesgo sus invaluables servicios ambientales y generando escenarios de riesgos hidrogeológicos al degradar el clima, propiciando el descontrol hídrico y pluviométrico como factores de amenaza para las poblaciones vecinas y las especies que albergan. Imagen Río Blanco, cuna de vida, obra de Luis Guillermo Vallejo, Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Epílogo. Más allá de entender las dinámicas de la zona de confluencia intertropical y del ENSO, o de informar sobre los escenarios del cambio climático para Colombia, lo que interesa es conocer las determinantes ambientales relacionadas con el clima y su relación con el patrimonio hídrico y la biodiversidad, para poder corregir el uso conflictivo del suelo y desde la perspectiva ecológica reducir el gradiente térmico, restablecer la conectividad biológica, asegurar los servicios ambientales de los ecosistemas y blindar la seguridad alimentaria, hídrica y ambiental que demandan las comunidades vulnerables del país rural y urbano. Lo anterior exige, entre otras estrategias y acciones, replantear el modelo agroindustrial, implantando la agroforestería y prácticas silvopastoriles, implementando de forma participativa las políticas de ciencia y tecnología previstas en los diferentes planes de desarrollo institucional imbricadas con la cultura, dándole coherencia a las políticas públicas y a los programas ambientales y sociales, donde además de incluirse el tema del calentamiento global, se deben considerar otros factores como la contaminación, la deforestación, la minería, el transporte, el diseño de infraestructura y el modelo de expansión urbana. Imagen. Colombia, ecosistemas amenazados, Instituto Alexander von Humboldt y vulnerabilidad al cambio climático. En ecosistemas más amenazados, de los 81 ecosistemas del país, 38 se encuentran en peligro. En peligro alto, 12% en los Andes, 58% en el Caribe, 7% en la Orinoquía y 1% en el Pacífico. Y en seguridad alimentaria, desastres y cambio climático, del PMA con grave vulnerabilidad en el Caribe colombiano y también el distrito, y muy alta vulnerabilidad la península de La Guajira, el Huila, regiones de Cundinamarca y Boyacá y Arauca, al igual que el Quindío. En alta vulnerabilidad estaría el Chocó biogeográfico, el Cauca, el Valle del Cauca, el Tolima, el Meta y Casanare. Y en mediana vulnerabilidad estarían Nariño, Caldas, Bichada, parte de la costa norte y Santander del Norte. Y en baja vulnerabilidad, además de Antioquia, estaría la Baja Orinoquía y la Amazonía colombiana.
Gracias. Desde el Observatorio Astronómico de Manizales, OAM, editorial circular de la Red de Astronomía de Colombia, RAC, número 237 de junio de 2003, actualizado en 2020. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Portada: tipo climas Köppen para Colombia, Tetrarca 85, 2019, en Wikipedia. Contraportada: escenario de cambio climático para Colombia al 2100, IDEAN 2015. Fuentes bibliográficas y de consulta. Acuerdo climático, avance necesario pero insuficiente. Agricultura sostenible, reconversión productiva en el río San Francisco. Agua y clima en Colombia. Aire urbano contaminado, ¿qué hacer? Albert Einstein en los 100 años de la teoría de la relatividad. Amenaza para la reserva de Río Blanco en Manizales. Árboles, poblaciones y ecosistemas. Área metropolitana de Manizales. Arroyo Bruno entre la Muerte Negra y la Vía Guayú. Aspectos geofísicos de los Andes de Colombia. Bosques, cumbre, el clima y Enso. Caldas en la bioregión cafetera. Calentamiento global en Colombia. Cambio climático en Caldas, Colombia. Cerro Bravo tras 300 años de calma volcánica. Clima, las heladas en Colombia. Colombia, país de humedales amenazados. Ciencia, tecnología, sociedad, economía y territorio. Cumanday, el león dormido. Daño a reserva forestal que protege a Manizales. Degradación del hábitat y gestión ambiental. Desarrollo urbano y huella ecológica. Día Internacional de la Tierra, Colombia. Dinámicas territoriales y paisaje cultural cafetero. Ecorregión cafetera y bioturismo. Eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial. El calentamiento global arrecia, ¿y las heladas qué? El cuidado de la casa común, agua y clima en la ecorregión cafetera. El paisaje cultural cafetero, sujeto de derechos. El río Cauca en el desarrollo de la región. El volcán y el desastre de Armero. Elementos de astrofísica y estrellas. Geotecnia para el trópico andino. Gestión del riesgo natural en Colombia. Gobernanza forestal en la ecorregión andina. Guerra o paz y disfunciones socioambientales en Colombia. Guía astronómica. Huracanes y terremotos acechan. Introducción a la teoría económica. La cosmología de Stephen Hawking. La economía azul en la esfera de la producción. Laderas del trópico andino, caso Manizales. Las revoluciones tecnológicas. Legalidad y sostenibilidad de la guadua en la ecorregión cafetera. Manizales, un diálogo con su territorio. Manizales, ciudad de los ecoparques. Manual de geología para ingenieros. Más espacio y oportunidades para el ciudadano. Navegando el río Grande de la Magdalena. Newton, de Grecia al Renacimiento. ONG, Desarrollo Sostenible, Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Preservación ambiental e hídrica del paisaje cultural cafetero. Procesos de control forestal en la región pacífica y andina. ¿Qué hacer con la vía al llano? Requiem por la Reserva Forestal de Río Blanco. Riesgo en zonas de montaña por laderas inestables y amenaza volcánica. Río Blanco, cuna de vida. Zamoga en el territorio de la ecorregión cafetera de Colombia. Sismo, Bareque y laderas. Sistematización de experiencias y estrategias de los PAI del Guarinó. Tierra y ruralidad en Colombia. Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga. Un pacto con la sociedad y la naturaleza. Un plan de acción para encauzar el megaproyecto San José. Videos de Godúes. Muchas gracias.